Abinader sigue y sigue moviendo la costelera, sigue cancelando gente de los que cobran y de los que trabajan en la Cancillería. ¿Cómo? Que se llevó un grupo en el día de ayer mediante decreto. Abinader ha estado limpiando esa nómina, una nómina que está muy abultada y que necesariamente hay que limpiarla. Es esa nómina de la Cancillería que todavía está completamente llena de botellas. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que esas botellas que se están cancelando no se sustituyan por otra botella, sino que el gobierno se ahorre ese dinerito. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que el gobierno de Abinader está quitando botellas para colocar otra botella. Yo no creo que sea así, pero cuando la gente lo dice, uno tiene que creérselo, ¿verdad? Y hay gente que está diciendo que el gobierno está quitando botellas y poniendo otra botella. Eso a mí no me gusta ni siquiera hablar de esto, pero cuando la gente dice algo, por algo lo está diciendo. Y están diciendo de la botella porque parece que hay instituciones donde se están colocando algunas botellas. Eso es muy, pero muy desagradable. Bueno, el presidente Abinader emitió ayer un decreto, el decreto 535-20, en el que se llevó varios funcionarios de la Cancillería mediante ese decreto que la gente pues estuvo celebrando, porque hay gente que le gusta cuando cancelan a alguno, ¿verdad? Hay gente que celebra esa cancelación. Y en ese decreto, el decreto 535, el presidente pues derogó varios nombramientos. Por ejemplo, dice el decreto que se deroga el decreto 100-15 del 22 de abril del 2015, mediante el cual se había designado a Franelis Soto Peña como vicecónsul del consulado en Valencia de España. Entonces ya Franelis dejó de ser cónsul en España. Otro que fue cancelado fue Víctor Antonio Sánchez Rosario, quien era vicecónsul en Panamá. También canceló a Abinader a Francisco Javier Amezquita, quien era ministro consejero en la Embajada Dominicana de Honduras. También Abinader canceló a José Mercedes Santana López, consejero de la Embajada de República Dominicana en Colombia, así como también le quitó el nombramiento a Wengelina Apolinar Ten, consejera de la Embajada de la República Dominicana en Perú. Se derogó también el nombramiento de Juan Carlos Rodríguez Velázquez, ministro consejero en la Embajada de República Dominicana en Perú. Y también se canceló
a José Antonio de Jesús Tapia Linares, quien era consejero de la Embajada Dominicana en Argentina. También Luis Abinader canceló a Melton Pineda Félix, quien había sido designado cónsul general de República Dominicana en San Paulo, Brasil. Así que a Melton Pineda, Luis Abinader se lo envió. También fue cancelado Mariano de Jesús García Hidalgo, primer secretario de la Embajada de la República Dominicana en Portugal. Otro cancelado ayer por Luis Abinader fue Michel Medina Dava, consejero de la Embajada Dominicana en Venezuela. También se fue Juan de Jesús Cuevas Félix, quien era ministro consejero en la Embajada Dominicana en Portugal. Bueno, en Suiza y Portugal. También se la enviaron a José Antonio Fernández Polanco, ministro consejero de la República Dominicana, la Embajada Dominicana en Portugal, así como también fue cancelado Antonio Morel, ministro consejero de la Embajada Dominicana en Portugal. También Abinader cancela a Juan Manuel Alcántara Rodríguez, ministro consejero de la Misión de las Naciones Unidas, así como también fue cancelado Alfredo Suárez Mieses, consejero de la Embajada Dominicana en Portugal. También se canceló a Damián Rodríguez, quien era primer secretario de la Embajada Dominicana en Portugal. Se llevaron también a Carlos Francisco Vargas Ramírez, consejero en la Embajada Dominicana allá en Rusia. Ahí Abinader canceló a Isidro Manuel Curiel Castillo. Ese era el tercer secretario de la Embajada Dominicana en Cuba. También Abinader cancela a Tomás Alberto Lebrón de León, quien era ministro consejero de la Embajada Dominicana en Rusia. Así como también se fue Julián Altagracia Pérez y Pérez. Este era primer secretario de la Embajada Dominicana en Rusia. Seguimos con la lista de los cancelados. Abinader se llevó a Wilson Desiderio Félix. Era primer secretario de la Embajada Dominicana en Rusia. También se llevó a Milagros Hernández Arroyo, consejera de la Embajada Dominicana en Rusia. También canceló a Rolando Santana Mansueta, era secretario de la Embajada Dominicana en la Santa Sede. Se llevó también a Abinader a Ana Hilda Vargas Salazar. Esta era la consejera en la Embajada de la Santa Sede. También Adolfo Antonio Fernández Acosta fue cancelado como auxiliar de la Embajada Dominicana en la Santa Sede. Así como también fue cancelado José Adriano Cepede, ministro consejero de la Embajada Dominicana en Sudáfrica. También se canceló Clara María Espinosa Sánchez, ministra consejera de la Embajada Dominicana en Suiza. También se llevaron a José Manuel Adames Sánchez, consejero de la Embajada de la República Dominicana en Israel, así como también a Fran Amalfi Acosta Reyes, quien era consejero de la Embajada Dominicana en Cuba.
También se derogó el decreto que nombraba a Birna Victoria Vicioso Villar. Era consejera de la Embajada Dominicana en Trinidad y Tobago. También fue cancelado a Tuey Sánchez Galarza, quien era consejero de la Embajada Dominicana en Trinidad y Tobago. También se llevaron a Sandino Neftalí Rodríguez Mercado, consejero de la Embajada de Trinidad y Tobago. José Arturo Tatis Blanco, era consejero de la Embajada de Trinidad y Tobago. También se llevaron a Víctor Emmanuel Tejada Díaz, primer secretario de la Embajada de Trinidad y Tobago. Wendy Altagracia Padilla Alcántara, consejera de la Embajada Dominicana en Venezuela, fue también cancelada. Así como también se llevaron a Ramón Tavares Estrella, quien era consejero de la Embajada de Uruguay. Aquí también está la cancelación de Elsa Gertrudis Pérez, consejera de la Embajada Dominicana en Guatemala. Juan Francisco Peña López también fue cancelado. Este era consejero de la Embajada Dominicana en Uruguay. También se llevaron a Mario Augusto Báez Vicioso, primer secretario de la Embajada Dominicana en Uruguay. También fue cancelada Paola Patricia Reyes Díaz, quien era secretaria de la Embajada Dominicana en Chile. También se llevaron a Laura Michelle Brea Bujosa, consejera de la Embajada Dominicana en Estados Unidos. También fue cancelado Guarino Torres Rodríguez, consejero de la Embajada Dominicana en Panamá. Glenis Victoria Lizardo Ovalle, ministra consejera de la Embajada Dominicana en Chile. Sisto Manuel Cruz Alonso, primer secretario de la Embajada Dominicana en Ecuador. Rafael Villalona Martínez, consejero de la Embajada Dominicana en Venezuela, así como también Charlie San Miguel Sánchez, era consejero de la Embajada Dominicana en Cuba. Y queda sin efecto cualquier traslado administrativo relacionado a las designaciones derogadas por el presente decreto, dice Luis Abinader en este extenso decreto que yo me he permitido leer una por una todas las cancelaciones. ¿Por qué? Porque usted ve que los periódicos hablan de la cancelación de una persona, como que fue que Abinader en el grupo de funcionarios escogió ese y lo canceló. No, Abinader está limpiando la nómina de la Cancillería, está abriendo paso. Miren cuántas personas canceladas. De eso, cancelados, algunos cumplían con su trabajo. Algunos estaban en el lugar donde les correspondía y cumplían. Otros por ahí ni pasaban. Lo lamentable es que no hayan hecho dos listas. Una de los que están cumpliendo, de los que cumplen con su trabajo, y otra de los que estaban trabajando como botella y fueron cancelados por eso, porque eran botella. Entonces, ahí está, señores, la larga lista de personas que fueron destituidas en el día de ayer de la Cancillería por Luis Abinader. Pero, lamentablemente, usted examina los periódicos y le dan 2 o 3 nombres. No le dicen que fue una lista como la que leímos íntegra aquí en este canal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es que informar. Yo sé que hay gente diciendo, pero fulano y fulano cobraba en esa embajada. Fulano y fulano estaba nombrado ahí también. Por eso es interesante dar los detalles y dar los nombres para que se sepa cuáles eran los que trabajaban como botella, porque alguien conoce. A cada uno de los nombres que yo leí ahí, alguien lo conoce. Y eso es lo que sucede.